el último del día de la exposición de la palabra y vamos a tener un momento de alabanza al Señor. Así que le invito en nombre del Señor a disponer su corazón en este tiempo, que cobre ánimo en el Señor. Queda poquito, pero esto no termina hoy día, así que guarde también entusiasmo para mañana, que será la última exposición, y alabemos al Señor con alegría. Amén. Mis palabras son muchas, gracias, Mayor.
mañana, Señor, y podemos contemplar tu hermosura, Señor. Podemos vivir, Señor, por gracia, porque por gracia, Señor, hemos sido alcanzados. Porque por tu gracia, Señor, podemos tener tu palabra, Señor, la Escritura. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por las exposiciones que hemos tenido, Señor, de tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Y hoy podemos decir que tenemos, Señor, la palabra profética más segura, Señor. Tus dichos santos, Señor, para nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por esta comunión. Gracias por los hermanos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Queremos escucharte, Padre. Habla nuestras vidas, a nuestro corazón. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento, que podamos en este momento, Señor, tener convicciones seguras de que es tu palabra, Señor, la que nos has dejado y en ella descansamos, Señor. Te pido, Padre, que nuestro espíritu esté presto para escuchar tu voz, que cualquier distracción, Señor, que podamos tener, preocupación, las podamos dejar en ti, Señor, porque tú nos llamas a través de tu palabra a descansar en ti. Y que este tiempo sea de edificación para la iglesia, Señor. Aquellos que tú has comprado, Señor, muchas gracias. Edifícanos, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Doy muchas gracias al Señor por... Como decíamos en el primer encuentro que tuvimos, las 4 expresiones locales, ¿cierto? Que lo que Dios está formando, amén. Y gracias al Señor porque podemos ya encontrarnos en una segunda instancia hablando de lo que nos une, que es su palabra, amén. Y bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Lino Salazar Veloso. Soy de la Iglesia Bíblica de Nacimiento, o IBN Oriente, y me ha correspondido en esta oportunidad hablarle acerca de la inerrancia de las Escrituras. Un término que no se ocupa mucho dentro de las iglesias, pero es una verdad o una convicción que muchos tenemos. Amén. Y la palabra inerrancia usted no la va a encontrar en la Escritura. Y muchos dirán, pero hay muchas palabras que ocupan los teólogos que no están en la Escritura, pero ha sido un concepto que han adquirido o adoptado los teólogos para referirse a una enseñanza que es vital para la iglesia. Y haciendo un resumen, ¿cierto?, de lo que ya nos ha sido expuesto, comenzando por nuestro hermano Jaime acerca de la revelación, Dios se reveló, y gloria a Dios porque Dios se reveló. Pudiéramos nosotros quizás, y es lo que dicen muchas personas, encontrar a Dios en cualquier lugar, y es una realidad porque Dios está en cualquier lugar, pero Dios por pura gracia se ha revelado de manera especial a nosotros. Dios se dio a conocer, y Dios inspiró además la Escritura, que es lo que ya acabamos de escuchar. Dios inspiró las Escrituras y en estas Escrituras es donde nosotros descansamos ahora. Y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocerlo a través de la Escritura, de aquello que Dios reveló a nuestras vidas para que nosotros le pudiéramos conocer como realmente es y no formar un concepto de Dios que muchas veces los conceptos de Dios que tenemos pueden estar errados por desconocimiento de la Escritura. Y si nuestro conocimiento de Dios está errado o no está conforme a la Escritura, vamos a quizás dar a conocer ese Dios que nosotros formamos a otras personas, queriendo o teniendo la buena intención, pero no haciéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y créame que a través de muy buenas intenciones se han levantado también herejías. Y es por eso que necesitamos nosotros ahora conocer la verdad de Dios revelada a través de su palabra. Y mis hermanos, quiero comenzar en el nombre del Señor haciendo un recuento de la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia, mis hermanos, para poder llegar a esta doctrina de la inerrancia, durante muchos siglos no fue necesario quizás defender la Escritura como ahora.
¿Qué quiero decir con esto? Y no quiero que se malinterpreta, porque durante la historia, mis hermanos, han intentado quemar la Escritura, han intentado hacer desaparecer la Escritura de muchas maneras. Y todos aquellos que exponen la Escritura, también muchos murieron dando su vida por la Escritura. Y nosotros quizás hoy en día no la valoramos tanto. Y durante los siglos fue suficiente para los cristianos afirmar que la Escritura sí era la palabra de Dios y que por ser la palabra de Dios era absolutamente verdadera. Pero sabe que hoy en día, mis hermanos, es importante utilizar y que usted conozca el concepto de inerrancia o infalibilidad. Son conceptos que usó mi hermano Jaime y que usó nuestro pastor Dionisio, pero que yo se lo voy a explicar. Amén. Porque hay algunos creyentes, mis hermanos, que profesan el cristianismo y que argumentan que la Biblia puede tener errores, y que era la luz que nos daba el pastor Dionisio, hablando acerca de que la inspiración puede ser parcial, no total, ¿cierto? Pero Dios inspiró toda la Escritura. ¿Y sabe el peligro que nosotros corremos al afirmar o al tener en nuestra mente esa afirmación? Es que si Dios inspiró a la Escritura y la Escritura contiene errores, estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque si la Escritura es verdad, su palabra también es verdad. Y Dios, mis hermanos, no miente. Dios no miente. Y vamos nosotros ahora a la Escritura y podemos decir, pero no me gustan algunas partes de la Escritura o no entiendo algunas partes de la Escritura, y por qué aquí se dicen algunos números y acá se dicen otros números. Y yo podría en este momento haberme parado aquí para defender a la Escritura, pero sabe algo muy importante, que la Escritura se defiende a sí misma, porque es la palabra de Dios y Dios se ha encargado de preservarla y mantenerla para que nosotros ahora la creamos, y no solamente creerla o escucharla, sino que también la vivamos, porque es el instrumento que Dios dejó para la iglesia, para su edificación y para revelar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y es en eso en que nosotros descansamos. Y el pastor mencionaba, ¿cierto?, que estos hombres habían sido inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tampoco miente, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces la Biblia, mis hermanos, no se divide tampoco en afirmaciones espirituales o afirmaciones que son históricas. La Biblia es un todo. Y no quiero yo usar este tiempo para decirle que los arqueólogos y los geólogos y cualquier científico puede haber descubierto algún lugar, alguna cosa o algún hecho que ocurrió y que fue mencionado en la Biblia, porque nuestra fe no se basa en aquello que los científicos descubrieron o que los científicos afirmaron acerca de la Biblia o reafirmaron, porque la Biblia ya lo había anunciado. Entonces nosotros ahora descansamos en que la Biblia es la palabra de Dios, y nuestra fe no se basa en lo que nos pueda decir un científico o un historiador o cualquier otra persona que quiera decir que esto que estaba en la Biblia sí ocurrió, porque nosotros al leerlo en la palabra de Dios lo recibimos como la palabra de Dios, y aquello que Dios declaró sí ocurrió. Y Cristo dio testimonio de eso, y Cristo cumplió también todas las cosas que se hablaban de Él. Entonces nuestra fe, mis hermanos, y nuestras convicciones deben estar basadas ahora en la Escritura, que son las palabras de Dios. Y el pastor Dionisio mencionaba también un concepto que en esta era postmoderna se ha utilizado mucho, que es el no absoluto de la verdad, y que la verdad ya no es absoluta, y cualquiera y cómo se forma la verdad hoy en día. Yo tengo una idea y le digo a usted que esa idea para mí es verdad, entonces usted la tiene que aceptar como verdad, y podemos tener muchas verdades diferentes que no tienen relación la una de la otra. Pero un hermano predicador que usted conoce dijo la siguiente frase, el hermano Jaime Carrasco, hace un tiempo atrás. Dijo: muchos buscan la verdad
desconociendo que la verdad ya está presente. La verdad ya está presente. ¿Y cuál es la verdad? O mejor dicho, ¿quién es la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. ¿Y acerca de quién nos habla la palabra de Dios? Acerca de su Hijo Jesucristo. Y Él es la verdad, porque Él viene de Dios, que es verdadero, se manifestó su verdad y ahora nosotros creemos y estamos en el verdadero Dios y la verdadera vida. Porque cuando Dios inspiró, mis hermanos, toda obra que Dios inspiró trajo vida. Cuando Dios sopló aliento en el hombre, trajo vida. Y por eso, mis hermanos, es necesario que usted también escudriñe la Escritura, porque a través de la Escritura Dios sopla vida a usted. Y no estoy hablando acerca de un acto sobrenatural, sino que usted, conociendo la verdad de Dios, esa verdad lo va a hacer libre. Amén. Y mis hermanos, en términos prácticos ahora, ¿cómo podemos explicar la inerrancia bíblica? Si yo le trajera a usted definición tras definición de la inerrancia, o defendiera, ¿cierto?, la canonicidad de la Escritura y decirle a usted que la Biblia no tiene errores, podríamos tardar mucho tiempo. Así que hay cosas que son difíciles de digerir en la Escritura, pero mis hermanos, el error no está en la Escritura. Hay verdades, ¿cierto?, que a nosotros algunas veces, sin conocer la verdad de Dios, nos parecen que son ciertas. Y hay medias verdades que muchos cristianos profesantes todavía tienen en sus mentes que necesitan ser corroboradas por la Escritura. Pero no existe tal cosa como mi verdad o su verdad. Existe la verdad de Dios y existe su opinión. Y su opinión no va a hacer cambiar la verdad de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, les voy a invitar a leer un salmo que es maravilloso. Salmo 19. Salmo 19, en el nombre del Señor. Salmo 19, este salmo no se sabe exactamente cuándo lo escribió David, pero se cree que pudo haber sido cuando él estaba huyendo en la tierra de los filisteos de Saúl, ¿ya? Y él, contemplando, ¿cierto?, habla acerca de las obras de Dios y también exalta la ley de Dios, o la palabra de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante hasta el 11 en este salmo, y escuche con atención, en el nombre del Señor. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la destila del panal. Tu siervo además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Saben, mis hermanos, que este salmo resume lo que es la revelación, porque Dios se revela a través de su creación, y del versículo 1 en adelante dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano, ¿cierto? Y usted conoce el salmo. Y Dios se revela a través de todo lo creado, pero también Dios se revela a través de su palabra, de manera especial a la iglesia. Y no a cualquiera, mis hermanos. En este elogio de la palabra de Dios, David lo describe no solamente como la ley de Jehová. Y cuando nosotros ahora hablamos acerca de la ley de Jehová, no estamos hablando acerca del Pentateuco que tenía David acerca de la ley, sino que la ley de Jehová es todo lo que contiene su palabra, toda inspirada por Él y solo por Él. Entonces Él describe como la ley de Jehová y también lo describe como el testimonio de Jehová. ¿Cómo usted quiere saber acerca de lo que Dios dice acerca de Él mismo? A través de su palabra.
Porque la palabra da más fiel testimonio de Dios que nosotros mismos o que nuestras propias palabras. También hace referencia a ellos como los mandamientos o el precepto del Señor. ¿Cómo usted sabe lo que Dios manda? Por su palabra. Y todo mandamiento de Dios es verdadero. Y nos conviene a nosotros andar o no en la verdad. Amén. Y esta es la parte que mencionaba también el pastor y el hermano Jaime, que muchas veces en la palabra del Señor se habla acerca de un juicio. Los juicios del Señor son justos. Y en su palabra hay muchos juicios. Muchos juicios. Y de hecho culmina la revelación de Dios y la inspiración de la Escritura con un juicio. Y todo esto, mis hermanos, está contenido en la palabra del Señor. Y el salmista atribuye en solamente estos versículos 8 cualidades acerca de la misma palabra de Dios. Porque yo no voy a usar cualidades para describirle a usted la Escritura, que la Escritura ya dice acerca de sí misma. El salmista dice que primero la palabra de Dios es perfecta. Y al ser perfecta, la palabra del Señor no contiene error alguno. Y si usted piensa, mis hermanos, que la palabra del Señor tiene errores, el error no está en la palabra, el error está en usted. Si usted piensa que en la palabra del Señor hay contradicciones, porque eso es lo que más se dice acerca de la misma Biblia, que en una parte dice una cosa, pero la otra parte dice otra totalmente diferente, el error no está en la Escritura. El error está en la persona que piensa que la Biblia se contradice, porque no se contradice. Es perfecta. Si es perfecta, es fiel. Y Dios permanece fiel a su palabra. Él permanece fiel a sus dichos, porque su fidelidad se manifiesta y usted la puede leer en todos los relatos bíblicos, y hasta el día de hoy Dios ha permanecido y permanecerá fiel a sus dichos. ¿Usted descansa en las promesas del Señor? ¿Sabe dónde están las promesas del Señor? En su palabra. Y su palabra es fiel. Entonces Dios que dio las promesas también es fiel. Amén. Su palabra es recta, no se desvía. Y si su palabra es recta, usted tampoco debería desviarse si usted confía en la palabra y usted conoce la verdad. Porque 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Y si usted es enseñado, y si usted es corregido, y si usted es redarguido, y si usted es instruido en la palabra del Señor, usted no debería desviarse. Porque ese es el fin y el propósito de la palabra de Dios en la iglesia. La palabra de Dios es pura. Un sinónimo de puro podría ser santa. Tiene un título, la Biblia, porque no es solo la Biblia. Santa Biblia. Es pura porque los dichos del Señor son puros. No hay pecado en Dios. No hay pecado en Dios. Entonces por eso Él usa este instrumento de gracia para purificarnos a nosotros, la iglesia. Limpia, duradera, verdadera y justa. Y sabe que todos estos atributos que dice la Escritura tener acerca de sí misma son los mismos atributos de Dios. Porque Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es recto, Dios es puro, Dios es limpio, Dios es eterno o duradero, Dios es verdadero y Dios es justo. Y mis hermanos, si nosotros no creyéramos que la Biblia es inerrante, estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Algunos prefieren no referirse a la inerrancia como inerrancia, sino que usar el concepto de infalibilidad. ¿Ya? La palabra infalibilidad, que la he escuchado ya muchas veces durante este día, viene del latín que significa la calidad de no engañar
ni ser engañado. Entonces, cuando nosotros decimos que los dichos del Señor o la palabra del Señor es infalible, Dios no nos va a engañar a nosotros, ni nosotros también podemos engañar a Dios, porque esta palabra también es espejo. Y si usted se mira en el espejo y trata de arreglarse, no lo va a conseguir. Eso significa infalibilidad, y inerrancia significa libre de error. O sea, nosotros creemos que la Escritura es libre de error en todo lo que afirma. En todo lo que afirma y en todo lo que se narra dentro de la Escritura está toda la Escritura libre de error. Amén. Y juntas, las dos palabras, inerrancia e infalibilidad, expresan, ¿cierto?, la idea de que toda la Escritura viene a nosotros como las mismas palabras de Dios. Y Pablo, cuando le escribió a los tesalonicenses, le dijo: estoy contento con ustedes, porque no recibieron, ¿cierto?, las palabras que Pablo había enviado como palabras de hombre, sino que las recibieron como lo que verdaderamente eran, la misma palabra de Dios. Y cuando nosotros somos expuestos ahora al mensaje de la Escritura, deberíamos recibirla también como las mismas palabras de Dios, hablando a nuestras vidas de manera audible, y Dios tratando con nosotros a manera de santificarnos y presentarnos, ¿cierto?, como obreros justos, santos delante de Dios. Y esa obra la hace Dios, por iniciativa de Dios, como ya se nos ha dicho. Hay una definición de inerrancia que plantea un teólogo llamado Roger Nicol, que dice: la inerrancia significa entonces que en ningún momento en lo que se escribió originalmente, como decía el pastor, se permitió a los escritores bíblicos hacer declaraciones o respaldar puntos de vista que no están en conformidad con la verdad objetiva. ¿Y por qué es tan importante hoy en día defender el concepto de la verdad? Porque en las universidades, los que van a la universidad, en los colegios ahora se está viendo, yo trabajo de profesor, por eso le puedo decir que se está viendo ahora que está entrando todo esto del postmodernismo. Se demoró en entrar a Chile, pero está llegando. Y toda verdad, mis hermanos, hoy en día ya no es absoluta. Toda verdad. Y por eso hoy en día es muy difícil ver a cristianos hablando empoderados, porque cualquiera puede venir a cuestionar. O dígame que no le ha pasado. Cuando usted quiere presentar el Evangelio a algunas personas, no lo reciben de la misma manera, porque ellos no pueden y ni tampoco quieren entender esta verdad. Y voy a hablarle acerca de eso mismo en un momentito más. Pero la inerrancia, mis hermanos, como bien decía el pastor Dionisio, va a los escritos originales. Dios creó el universo. Amén. Dios creó el universo. Y el primer versículo de las Sagradas Escrituras es que Dios creó. Dios creó, lo da por hecho. No pone en duda nada. Dios creó. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Porque Dios creó el universo y todas las cosas que existen para darse a conocer y para revelarnos a nosotros su gloria. Porque el fin de todo es la gloria de Dios. Y si este Dios que creó el universo, ¿no pudo Él haber escrito un libro? Físicamente Él usó a hombres inspirados. Pero si el Dios creador del universo, que creó todo en perfección, y Él dijo: la luna tiene que estar acá, el sol acá, y tienen que tener todos estos compuestos que se han venido descubriendo, ¿cierto? Y que los mismos científicos están sorprendidos por la grandeza y la perfección de toda la creación, pero no, en su corazón ellos no reconocen a Dios como el creador. Entonces ellos quieren crear sus propias verdades y se desvían de la verdad bíblica que está revelada en el primer versículo de las Sagradas Escrituras. Dios creó los cielos y la tierra. Y mis hermanos, debemos comenzar poniendo el siguiente
aspecto sobre la mesa. El incrédulo no puede creer en estas verdades. O el incrédulo no recibe estas verdades como verdades de Dios. Vaya a 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Y dónde nosotros encontramos la palabra de la cruz? En las Escrituras. Para ellos, mis hermanos, es locura, no pueden entenderlo. Y muchos no la reciben como palabra de Dios, no creen que esta palabra, y tampoco entra en su entendimiento, decir que alguien, ¿cierto?, que dijo ser Dios, bajó y murió por mí, pecador, no lo van a recibir. Pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, hablando a la iglesia, es poder de Dios. Y la palabra de Dios es poder de Dios. Y si viene de Dios, no tiene error. Amén. Pero para el creyente, ¿cómo debería usted recibir la palabra de Dios? Y esto era lo que decía el Salmo 19. ¿Cómo usted recibe la palabra de Dios? ¿Es para usted un amuleto? ¿Es para usted algún recurso al que usted va cuando se encuentra desesperado? La lleva, como decía el hermano Víctor en su momento, la pone en el auto, ¿cierto?, para cuando lo paren los carabineros, salvarse del parto. Pero la Escritura, mis hermanos, para nosotros es poder de Dios. Porque, decía el Salmo, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace esta ley perfecta? Convierte el alma. ¿Cómo estaba su alma? ¿Cómo estaba su espíritu? Muerto. Y al usted recibir, ¿cierto?, la palabra de Dios verdadera, usted recibe vida. Recibe la vida a través de solamente la Escritura. Si Dios, quien inspiró las Escrituras, o si la Biblia conteniera información errónea, entonces Dios no es veraz. Y uno de los atributos de Dios es su veracidad, que Él es verdadero y veraz. Es verdadero porque Él es Dios, Él existe y Él trasciende todas las cosas. Y porque Él es verdadero, Él es veraz. No hay mentira en Él, Él no puede hablar mentira. No hay engaño en Dios. Y si usted, mi hermano, como ya le dije, no comprende algunas cosas de la Escritura, mi hermano Jaime lo dijo, Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para nosotros. Lo que a usted Dios le ha dado a conocer es para que usted lo comprenda, para su salvación y para que usted lo viva. Porque Dios es veraz, usted puede confiar en Dios. Dios no puede mentir ni hablar falsedad. Segunda de Samuel 7:28. Segunda de Samuel capítulo 7 es cuando David tenía la intención de construir el templo, ¿cierto? Y fue a hablarle el profeta Natán. Segunda de Samuel 7, versículo 28 dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Creo que me equivoqué. ¿Cuál era? 28. Dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Cuando Dios le dijo a David que iba a construir el templo, o sea, el profeta Natán le dijo: Dios manda a decir esto, tú tienes que hacer conforme a lo que está en tu corazón. Y sabemos que David, ¿cierto?, no era mejor que nosotros, sino que también era un pecador. Pero él no iba a construir el templo,
David ahora descansaba en que su hijo, ¿cierto?, iba a construir el templo que David tenía en su corazón de construir a Dios, porque esa era la intención que Dios había puesto en el corazón de David. Pero David ahora descansaba no en lo que había en su corazón, sino que descansaba en las palabras de Dios. Y las palabras que Dios le manifestó a David, para David eran verdad, porque Dios no miente. Tito 1:2. Tito 1 dice, 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Cuando Dios dijo que iba a venir un Salvador, ¿el Salvador vino o no? El Salvador vino. Y ahora cuando Dios dice que va a juzgar a toda la creación, ¿Él va a juzgar? ¿Sí o no? Porque Dios no miente. Y mis hermanos, nosotros descansamos en esa esperanza de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todos los dichos del Señor son verdaderos, y es por eso que el mensaje de la Escritura y la Biblia en sí debe tomarse como un todo. Porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. Toda la Escritura. No podemos adaptar la Escritura a nuestra conveniencia. No podemos. Porque para formar un hijo de Dios completo se necesita una Biblia completa, entera. Porque en toda la Escritura está todo el mensaje de Dios. Todo lo que Dios quiso dar a conocer acerca de Él está en la Escritura. Y toda la Escritura, mis hermanos, no contiene error, porque fue Dios quien la inspiró. No es una mezcla de doctrina en la cual nosotros tengamos libre elección de tomar algo por acá, otro de aquí. Y es lo que pasó durante mucho tiempo, que solamente se hablaba acerca del amor de Dios, pero se olvidaron de la santidad. Se habló mucho del amor, pero se olvidaron de la ira de Dios. Se siguió hablando del amor y se dejó de lado la justicia de Dios. Y se hablaba tanto del amor de Dios, pero no se hablaba en profundidad acerca de la manera en que Dios había amado al mundo. Por eso, mis hermanos, es importante que usted conozca toda la Escritura y que usted reciba toda la Escritura. Cuando alguien está exponiendo la palabra y está exponiéndole algo que a usted le dice, usted dice como que no me gusta esta parte de la Biblia. O cuando se hablan de la guerra, ¿cierto? Que se derrama tanta sangre. ¿Y por qué Dios permitía todas esas cosas? Y ¿sabe qué? Usted leyendo todo lo que dice antes, se va a dar cuenta que Dios lo hace todo de manera perfecta. Y es por eso que en su corazón debe nacer un amor por la Escritura y un amor por la verdad. Porque la verdad es de Dios y Dios mismo es la verdad. La Escritura debe ser tomado como un todo, mis hermanos, un todo completo. Y a mucha gente le agradan solo unos versículos, solo algunos versículos, pero se disgustan, ¿cierto?, cuando le dicen que Dios va a juzgar a los pecadores. Háblele a usted a un pecador acerca del juicio de Dios. Le va a decir, pero ¿cómo? Si yo escuché toda mi vida que Dios era amor. Y eso es lo que tienen las personas en sus mentes acerca de Dios. Porque por mucho tiempo se evangelizó de esa manera. Pero no conocíamos el contexto completo de la Escritura. Y conociendo el contexto completo de la Escritura y en el escrito original, nos vamos a dar cuenta que la Escritura es libre de error. ¿Y sabe el peligro de esto? Es que diluimos el Evangelio. Cuando nosotros no creemos que Dios es verdadero, vamos a presentar un Evangelio a medias. Y el Evangelio no se puede adaptar. Con el Evangelio no se puede transar. Si usted no tiene una verdad completa, no va a formar a un cristiano completo. Si usted tiene, y usando la misma referencia de mi hermano Jaime del vasito de agua, ¿cierto?, con un poquito de contaminación, ¿cierto?,
Si usted le da a una persona 99% de Biblia y un 1% de lo que usted piensa, sabe que ese 1% va a quedar ahí. Y es por eso que nosotros necesitamos presentar el mensaje del Evangelio como la verdad de Dios, pero una verdad completa. Una verdad que haga que el pecador pueda tener la convicción de que Dios se revela como un Dios santo y que Dios le muestra al pecador su condición lejos de Dios y la necesidad de un Salvador. Por eso es necesario presentar la verdad completa acerca de Dios como un conjunto. Y es un crimen añadirle algo al Evangelio. Así como también constituye un crimen y una falta gravísima quitarle al Evangelio. Si usted le añade o le quita algo, ya no es perfecto. Pero ¿sabe qué? Estos dichos son perfectos. Son perfectos. Por eso es necesario que lo conozcamos como ellos son. Y la Escritura, mis hermanos, se autentifica a sí misma. ¿Por qué es importante conocer esto? Yo no necesito defender la Escritura, ya se lo dije. Usted tampoco necesita defender la Escritura, porque Dios es el que la preserva. Pero sí nosotros necesitamos conocer la Escritura. Porque si usted conoce la Escritura, usted no va a ser engañado por una falsedad. Si usted conoce la verdad, usted va a reconocer las mentiras. Si usted conoce una verdad a medias, a usted lo pueden engañar. Y es una realidad. Mis hermanos, necesitamos conocer la verdad de Dios. Necesitamos conocer al Dios verdadero para no ser engañados. Porque en los postreros tiempos se levantarán dentro de la misma iglesia. No está hablando que van a venir de afuera. Dentro de la misma iglesia se van a levantar hombres con ideas, filosofías, pensamientos, y van a engañar a muchos. Y esos muchos engañados van a ser engañados por desconocimiento de la verdad de Dios. Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros afirmemos que la Escritura es una verdad completa, libre de error, que nos revela a Dios tal cual es. Y el mensaje que revela esta Escritura es el mensaje del Evangelio de Cristo. El mensaje de la gloria de Dios manifestado en la obra completa de su Hijo Jesucristo. Juan 10:4 dice, solo una parte del versículo: las ovejas siguen al pastor porque conocen la voz del pastor. Mis hermanos, si usted no conoce la voz del pastor, usted va a prestar oído a cualquier persona que hable, porque no va a conocer la Escritura. Y por eso es que los predicadores, y no solo yo, todos los hermanos que exponemos la palabra de Dios, estamos todo el tiempo recordándole, motivándole e incentivándole a que usted lea la Escritura. Lea la Escritura. Con los jóvenes en el discipulado tenemos un reto de leer toda la Escritura en 90 días. Y yo les dije, no se detengan, sino que es para tener un panorama. Y ¿sabe qué? Y lo decían mis hermanos, cuesta tanto llevar y hacerse el hábito de leer la Escritura. Pero ¿sabe lo grandioso que es poder hacerlo? ¿Sabe el beneficio que trae la lectura continua de la Escritura, diaria de la Escritura, a su vida y a su relación y comunión con el Señor? Mis hermanos, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, alumbra, mis hermanos. Si usted está en oscuridad, usted necesita luz. ¿Dónde va a encontrar luz? En la Escritura. Si usted no entiende algo, mis hermanos, pídale al Señor que Él le dé a entender, porque no está solo. Usted cuando está leyendo la Escritura no está solo. Está usted y el Señor. El Señor le está hablando a usted. Y sabe qué pasa, que
entre muchos hermanos, muchos predicadores, nosotros podemos predicar un versículo, pero la necesidad de la iglesia es diferente. ¿Y a qué voy con esto? La escritura no tiene error, amén. Pero sí podemos sacar diferentes aplicaciones. La interpretación es una, y la interpretación de la escritura no viene de una cosa externa a la escritura. Amén. La escritura se interpreta a sí misma, se defiende a sí misma y se atribuye características que solo ella tiene. Y por eso es verdad. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando usted no conoce la escritura y no conoce la verdad completa de Dios? Puede venir cualquiera y va a tomar un texto y lo va a utilizar a su conveniencia y usted va a decir, pero eso lo dice la escritura. Y usted cree que la escritura no tiene error. Y nos acordamos de los hermanos de Berea. A ver si esto está o no en la escritura. Porque ¿cuántos de los que están acá, después de escuchar una predicación o un sermón, llegan a sus casas y corroboran si lo que dijo el predicador está o no escrito? Acá es un poquito más fácil, se proyecta el texto. Ahora, pero la interpretación, ¿será la correcta? Porque usted se queda con el versículo, pero ese versículo está dentro de un capítulo, y ese capítulo está dentro de un libro, y ese libro está dentro de toda la escritura. Mis hermanos, la escritura es verdadera porque se interpreta a sí misma, no necesita nada externo, pero aplicaciones pueden haber diversas, porque su necesidad es diferente. Usted puede leer un versículo en un momento de su vida, pero lo lee en otro momento y va a recibir del Señor una cosa totalmente diferente, porque Dios conoce su necesidad. Pero para poder ir confiados tenemos que conocer la voz del pastor de los pastores. Amén. Hay muchos que dicen, a mí me gustaría que la Biblia en este versículo sonara de esta manera. Y eso es un peligro tremendo. Nosotros los predicadores ocupamos algo que es como el parafraseo. Ahora, la idea del texto es una. Y si nosotros tratamos de acomodar ese texto, nosotros vamos a caer en el error y no la escritura. Por eso es necesario, mis hermanos, que usted que escucha predicador tras predicador tras predicador, usted conozca la escritura para que cuando uno de nosotros llegue a fallar, usted pueda decirnos, la escritura dice esto y tú dijiste esto. Y el que expuso tiene que ser bien humilde y decir, me equivoqué. Pero no podemos hacer eso si no conocemos la verdad de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, que usted la pueda conocer. Volviendo al tema de la inerrancia, en sus escritos originales, ¿cierto?, no se equivocan ni dicen nada falso o inexacto. ¿Por qué nosotros podemos decir eso? Porque Jesucristo mismo dio testimonio acerca de los escritos que habían en ese tiempo, inspirados por Dios. Jesucristo dio validez a Moisés y la ley porque lo citó. Jesucristo dio validez a los profetas porque él también citó al profeta Jonás, diciendo que Jonás, cierto, había estado dentro de un gran pez por 3 días, haciendo referencia a su muerte y su resurrección. Entonces podemos decir que esos hechos acontecieron. Y el pastor mencionaba que cuando la escritura dice que Jesucristo caminó sobre el agua, es porque Jesucristo lo hizo. Cuando la escritura dice que Jesucristo se levantó de los muertos, es porque sucedió. Y nuestra fe no se basa en lo que diga la historia, sino en lo que dice la escritura. Pero sí trascendió a la historia, porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y todos estos dichos son para nuestra confianza, porque la palabra de Dios es limpia, lo dice Proverbios 35. Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice que es imposible que Dios mienta.
Es imposible que Dios mienta. Y la Escritura en sí misma dice que ni una jota ni una tilde pasarán de ella, porque la palabra de Dios es eterna. ¿Y sabe lo maravilloso? Es que esa palabra de Dios se manifestó y se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y Juan en su evangelio le atribuye dos características. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Y él estaba lleno de dos cosas. Lleno de gracia y lleno de verdad. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios, usted tiene que siempre pensar en Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios, el verbo de vida. El verbo de vida. Si usted cree en la Escritura, usted se va a dar cuenta de que la Escritura siempre va a apuntar a esa palabra, que es Jesucristo manifestado. Ahora, le había dicho yo lo que era la inerrancia y la infalibilidad. Inerrancia libre de error. Infalibilidad que no engaña ni puede ser engañado. Estos dos conceptos, mis hermanos, saben que algunas personas intentan usar uno o el otro, pero yo le animo, si es que usted no se llega a acordar de lo que significa inerrancia o infalibilidad, le animo a que usted confíe en que la Biblia, siendo la palabra de Dios, no contiene error. Estos conceptos en teología, mis hermanos, saben que nos dan una confianza tremenda. ¿Por qué? Porque si usted cree que la Biblia no tiene error, usted puede ir confiadamente a la Escritura. Usted puede ir confiado en que todo lo que le va a decir Dios a través de su palabra es de beneficio para su vida. Y si hay algo que corregir en su vida, la misma palabra de Dios lo va a hacer. Pero si usted descuida su comunión con la verdad de Dios, créame que en algún momento usted puede ser engañado. Dios no miente, pero hay un padre de mentira. Y eso lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 3. En el versículo 8, ¿cierto? Vemos que ellos se esconden, pero antes llega una serpiente. Y esa serpiente, ¿sabe lo que usa para engañar a Adán y Eva? Las mismas palabras de Dios, pero tergiversadas. Con que Dios les dijo. Con que Dios les dijo. Y mis hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos para poder descubrir la mentira, la verdad. Con que Dios les dijo. Hay muchos predicando un evangelio que no es el evangelio que está en la Biblia, y hay muchos que están siendo engañados hoy en día. Pero sabe que la infalibilidad es crucial para la vida del cristiano, porque esto significa que prácticamente nosotros ahora podemos depender de la Escritura e ir a la Escritura en cualquier momento. Y esto no es algo que ocurre solamente en un día especial, sino que es algo que debería ocurrir todos los días. Porque, mis hermanos, si usted está luchando con algún pecado, usted necesita ir a la Escritura. Si usted está buscando sabiduría, necesita ir a la Escritura. Si usted está buscando consejo y no sabe a quién recurrir, sabe que hay algunos hermanos que pueden dar muy buenos consejos y suenan bonitas sus palabras, pero si esos consejos no están apegados a la verdad de Dios, sabe que por muy bonito que suene, no le va a traer edificación, porque son palabras de hombre, y las palabras de hombre sí son falibles y sí tienen error. Por eso es importante que los consejeros y aquellos que exhortan la palabra de Dios conozcan todo el consejo de Dios, para que cuando llegue un hermano desesperado por consejo, poder
exhortarle a través de la palabra de Dios y a través de la verdad de Dios y no mis verdades, porque mis verdades no le van a traer ningún bien al hermano. Por muy buena que sea la intención, las cosas se hacen a la manera de Dios, no a mi manera. Si no, pregúntele a los hijos de Aarón. Mis hermanos, este es un tesoro celestial. Y quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, porque hay un salmo que es maravilloso. Y este salmo, en todo lo que escribe, habla acerca de nada más ni nada menos que la Escritura. El capítulo más largo de la Biblia, ¿cuál es? Salmo 119. ¿Y sabes de qué habla este capítulo más largo de la Biblia? Acerca de la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, la palabra de Dios es necesaria. Y le voy a hacer un recorrido por este salmo. Versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Una cosa es guardar los mandamientos, una cosa es conocer la palabra. Pero si usted no va a la palabra de seguido, o si usted no la busca y no la anhela en su corazón, no los va a guardar de manera genuina. Vaya ahora al versículo 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Sabe que Dios no encubre sus mandamientos? Porque la palabra de Dios ahora usted tiene libre acceso para ir a escudriñarla. Escudriñela, la tiene, léala, vívala, porque el Señor ya no la encubrió. Miren lo que decía el versículo 15, un poquito más arriba: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Si usted no tiene un versículo en la memoria para meditar, va a meditar en cualquier cosa, pero no es la palabra. El salmista decía: en tu ley medito de día y de noche. Josué decía: medito de día y de noche también. Pero si, mi hermano, usted no tiene palabra de Dios en la que meditar, usted va a estar meditando y su mente va a estar en cualquier otra parte. Versículo 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El entendimiento viene de Dios. Si usted no lo pide, va a leer la Escritura. Si usted no ora antes de ir a la Escritura o no ora después de ir a la Escritura, no va a ser lo mismo. La oración es importante en el estudio de la palabra de Dios. Versículo 36 dice: inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia. Porque si nuestro corazón está en los dichos de Dios, sabe que se va a guardar de todas las otras cosas. Corazón, entiéndase por mente. Mente, corazón, hace referencia a la misma cosa. Versículo 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, ¿usted qué tiene que hacer para sentirse libre? Buscar las palabras de Dios. La verdad de Dios lo va a hacer libre. Versículo 78 del mismo Salmo: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Cómo podemos aplicar este versículo? Sabe que hay muchos filósofos y personas que conocen versículos de la Biblia y cuestionan todo lo que dice la Biblia. Pero ¿sabe qué? Usted no tiene que hacer nada, porque Dios no nos mandó a ganar debates. Dios nos mandó a creer a su palabra. Y su palabra es verdad. Versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Ama usted la palabra de Dios? ¿La estudia? ¿La lee? Decía un predicador:
Muéstrame cuánto lees la Biblia y yo te diré cuánto amas tú a Dios. Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Porque cuando usted conoce la verdad, usted ama la verdad y aborrece todo lo que vaya en contra de la verdad de Dios que está en su palabra. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. 113 dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo ley. ¿Alguna vez había leído este salmo completo? 135 dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. La única manera en que Dios resplandezca o traiga luz a su vida es que usted vaya a la palabra y medite en ella. Porque, mis hermanos, ciertamente estamos rodeados de oscuridad, pero hay una luz que brilla y esa luz no se apaga, que es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y el versículo 167 dice: mi alma ha guardado tus testimonios y los ha amado en gran manera. Lo que más genera la Escritura cuando usted va a ella es amor por Dios y por la verdad. Porque cuando usted ama a Dios, Dios es verdad. Dios no le miente. Usted puede confiar en Dios. ¿Y sabe por qué usted puede confiar en Dios? Y es el último versículo de este capítulo 119, el 176. Yo confío en Dios porque yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Mis hermanos, la verdad de Dios nos hace libres. Y cuando nosotros conocemos la verdad, ahora podemos decir que la palabra de Dios no tiene error, es inerrante. Y sabe que hubo un concilio en la actualidad, no hace mucho tiempo, en el año 1978, acerca de la inerrancia de las Escrituras. Porque se estaba atacando de tanta forma la Escritura que se juntaron muchos hombres, teólogos, predicadores, pastores, para hablar acerca de la inerrancia de la Escritura y llegar a ciertas declaraciones diciendo que la Biblia es la palabra de Dios y no tiene error. Dios no engaña a nadie. Sus palabras son verdad, sus dichos son verdad y todo lo que Dios ha declarado en su palabra se va a cumplir. Por eso la iglesia ahora puede confiar en Dios, porque confiamos en su palabra. Y la veracidad, mis hermanos, de la Escritura y la autoridad de la Escritura están unidas. ¿Por qué? Solo la verdad puede tener la autoridad final para determinar nuestra fe y práctica. Porque si los dichos de la palabra no fueran verdad, usted no tiene por qué guardarlos. Pero como creemos que la palabra de Dios es la verdad de Dios, tiene autoridad para determinar nuestra fe y nuestra práctica dentro de la iglesia. Martín Lutero decía: cualquier enseñanza que no se encuentre en las Escrituras debe ser desechada. Y eso es algo que la misma Escritura dice también, no es algo nuevo. Cualquier enseñanza que no esté de acuerdo a las Escrituras tiene que ser desechada, sí o sí. Aunque esta enseñanza haga llover milagros, y es lo que está pasando hoy en día. Mis hermanos, la verdad ha estado tan encubierta porque el padre de mentiras se encargó de entenebrecer el entendimiento y poner velos en las personas. Pero la veracidad, mis hermanos, de la Escritura es tal que aunque pasen esas cosas, la palabra de Dios no deja de ser verdad. Pero ¿cuál es nuestra misión ahora? Proclamar la verdad para que la gente conozca al Dios verdadero. Aunque todas estas enseñanzas, mis hermanos, suenen bonitas, las medias verdades son mentiras. La única verdad autoritativa es la palabra de Dios.
Y es por eso que la inerrancia, y conociendo y entendiendo ahora lo que es inerrancia e infalibilidad, no tiene error y por lo tanto yo puedo confiar en ella porque no me va a engañar. Yo le animo a usted a que ame la verdad. Ame la verdad. Todos los salmos, mis hermanos, llegan a la conclusión de que hay que amar los dichos de Dios. Hay que amar la ley de Dios, hay que amar la verdad de Dios. Busque la verdad. Búsquela. Si hay algo, mis hermanos, que hemos descuidado nosotros es el estudio sistemático de las Escrituras. Y no solo nosotros, pasa a nivel general. Porque estamos tan rodeados de afanes que mi hermano Jaime decía, ¿cuántos se levantan más temprano para poder leer? Me llegó un bosque, porque mi estudio yo lo hago en la tarde. En la mañana me quedo con el versículo del día, ¿cierto? Y me aseguro de enviarle la lectura a los jóvenes. Hay que buscar, mis hermanos, la verdad. Hay que buscarla. Hay que elegir la verdad. Mis hermanos, usted no puede elegir la verdad si usted no la conoce. Pero para conocerla hay que buscarla. Viva por la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Viva por la verdad, mis hermanos. Camine por la verdad. Obedezca la verdad. Hable palabras de verdad. Si usted quiere darle aliento a algún hermano, que no salga de su corazón, que salga de la verdad de Dios. Hable verdad. Trabaje por la verdad. Mis hermanos, el exhortar la palabra del Señor es una cosa, pero todos estamos llamados a dar a conocer el Evangelio verdadero. Si usted cree que solamente los predicadores tienen que hacer eso, eso es tarea de todos. El mandato es a todo el cuerpo. Sea guiado por la verdad. Sea guiado por la verdad. Sea fiel a la verdad. Que cuando llegue cualquiera a hablarle alguna cosa que no esté en la Escritura, mis hermanos, usted sea fiel. Yo en la Escritura he leído esto no es verdad. Yo me quedo con lo que dice la Escritura. Por muy bonito que suene, o por muy bonito que parezca. Y hay un mandato que también tenemos, no solo los predicadores, sino que todos nosotros, para poder dar a conocer el Evangelio verdadero. Manejemos con precisión la palabra de verdad. Mis hermanos, si yo le preguntara a usted, nómbreme 3 versículos que resuman el Evangelio con los cuales usted pueda ir a una persona y hablarle de Dios, sin incluir Juan 3:16. ¿Cómo podemos dar a conocer el nombre de Dios o el Evangelio de Dios si solamente repetimos Juan 3:16, que es el versículo que se ha usado por excelencia? Pero sabe que hay muchos otros versículos en la Escritura que resumen el Evangelio y que están contenidos en la verdad de Dios. Los puse en aprieto, ¿no? Mis hermanos, necesitamos manejar con precisión la palabra de verdad. Y yo a los jóvenes les digo, ustedes se saben este versículo, pero ¿dónde está ese versículo? Hay muchos versículos que yo le podría recitar y usted va a decir, yo lo he escuchado, sí, se usa casi siempre en las predicaciones, pero ¿dónde está en la Escritura? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Dónde está? Aquí no participan los predicadores. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Dónde estaba eso? Hebreo 1:1. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Timoteo 3:16. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros.
Romanos 5:8, amén. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, lo leímos hace poquito, ¿cierto? Mis hermanos, ¿sabe que es necesario que usted pueda conocer la Escritura? Porque si no la conoce, usted va a decir, pero la Biblia dice esto, y hay algunas cosas, y varias veces de hecho me han preguntado, ¿dónde está en la Biblia esta parte que dice, ayúdate que yo te ayudaré? Y mis hermanos, hay muchos dichos dentro del pueblo o la iglesia que no están en la Escritura, pero que la gente como que los abraza porque suenan bonitos. Pero la verdad es una, mis hermanos, y sabe que ese ayúdate que yo te ayudaré es un error. Y la Escritura no tiene errores. Es inerrante, es infalible. ¿Y sabe por qué es importante, mis hermanos, conocer la verdad, amar la verdad, vivir la verdad, elegir la verdad, defender la verdad? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. La iglesia, mis hermanos, necesita sustentarse en la verdad. Necesitamos la verdad bíblica. Confiemos en la Biblia. Mi deseo es que usted pueda confiar en la Biblia porque no tiene error. Dios no le va a engañar, Dios no le va a mentir. Dios va a permanecer fiel a lo que Él dijo. Y todos sus dichos están en la palabra que Él inspiró. Mis hermanos, confíe en la Escritura. Confíe en la Escritura. Y mi deseo es que usted pueda salir hoy en día no entendiendo lo que es la inerrancia o la infalibilidad, pero que usted pueda confiar en la Escritura. Confiemos en la Escritura. Iglesia, amemos la Escritura. Amemos la Escritura. Son las palabras de Dios para nuestras vidas. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie para orar al Señor. Y yo no quiero orar por usted, que no se malentienda, también voy a orar, pero yo quiero que usted tome su Biblia, los que anden con Biblia, busque un versículo que a usted le fascine o que le llame la atención, o un versículo a través del cual Dios le ha hablado a usted. Uno que usted tenga en la memoria. ¿Sabe que muchas veces nosotros pasamos tiempos de oración y no sabemos qué decirle al Señor? Y no hay mejor manera de hablarle al Señor que decirle los mismos dichos que Él ya nos habló. Si usted ya tiene el versículo, le voy a pedir que lo lea, no de manera rápida. Léalo y que ore ese versículo. Es una práctica, mis hermanos, que no la... Buscamos palabras que salgan de nosotros mismos, pero muchas veces nuestras palabras son vanas, repetitivas. Así que le voy a pedir que ese versículo que usted tiene y que buscó, lo pueda orar. No hay una técnica para esto, pero que sea genuino, mis hermanos. Disponga su corazón, léalo si quiere en voz alta, medite en él y comience a orarlo. Porque la misma palabra del Señor va a transformar su vida. Y usted pueda confiar ahora en las palabras de Dios. Comience. Léalo, medítelo. Que el Señor le hable a través de ese versículo.
Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Padre, tu palabra dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros, Señor. Y te pedimos que tu palabra more en nosotros, Señor. No cualquier palabra, sino que las palabras de tu Hijo Jesucristo. Padre, y estas palabras que moran en nosotros, Señor, puedan enseñarnos, puedan exhortarnos, para exhortarnos unos a otros, Señor, en toda sabiduría, por las palabras de Cristo, Señor. Cantando, Señor, con gracia en nuestros corazones estas palabras de Cristo, Señor, cantando tu palabra unos a otros, Señor, exhortándonos en la alabanza. Cantando, Señor, en nuestros corazones salmos, himnos y cánticos espirituales. Muchas gracias, Señor, por la palabra de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te revelaste a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda morar. No un día, Señor, sino que toda nuestra vida, Padre. Que toda nuestra vida gire en torno a esta palabra, Señor, de Cristo, la palabra encarnada de tu Hijo, Señor, en nosotros. Porque tú viniste, Señor, y habitaste en nosotros. Viniste a tabernaculizar, Señor, en nosotros. Y podemos ahora, Señor, confiar en esta palabra, libre de error, Señor, porque tú, Señor, eres verdadero. Tú eres veraz. Señor, tú no mientes. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado hoy. Te pedimos, Señor, que podamos meditar en tu palabra día y noche, Señor. Que si en el tiempo pasado, Señor, antes de este tiempo, no amábamos la Escritura, Señor, como tú nos mandas, Señor, ayúdanos a amarla. Ayúdanos a vivirla, Señor. Ayúdanos a buscarla, Padre bendito. Danos, Señor, el ánimo para poder levantarnos, Señor, meditando en tu palabra, de poder acostarnos, Señor, meditando en tu palabra, y que todos tus dichos, Señor amado, los podamos aceptar como palabra tuya, Señor. Aún lo que nos incomode, aún lo que nos confronte, Señor, podamos ser transformados por tu palabra. Guárdanos, Señor, de la mentira. Líbranos, Señor, de la mentira. Libra a tu iglesia de la mentira, Señor. Que podamos amar la verdad, que podamos estar siempre confiados en la verdad, porque tú eres verdadero, Señor. Y tú no cambias, Padre. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Porque tú no cambias, tu palabra tampoco cambiará, Padre. Pasarán todas las cosas, Señor, pero tu palabra permanecerá para siempre, Señor amado. Lo creemos, Señor, y confiamos en tu palabra, Padre. Y como dice Isaías también, Señor, que tu palabra, porque tú la has enviado, Señor, no va a volver vacía, sino que cumplirá, Señor, el propósito por la cual fue enviada, Padre, que es el poder salvarnos, Señor, y hoy en día santificarnos para ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Nos aferramos a ella. No permitas que nos desviemos, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Saltándonos, ¿verdad?, al versículo 14, dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice el escritor, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Ese es nuestro Dios, ese es Cristo, ese es el Señor. Yo le voy a invitar que en la última alabanza que vamos a entonar esta noche adoremos a nuestro Dios. Él es el Dios que adoramos, adoramos con gozo a aquel Dios que envió a su Hijo, que se encarnó. Te adoramos.
la exaltación de vida a tu nombre. Señor, te adoramos. Señor, recibe nuestra gratitud de verdad. Recibe nuestra gratitud. Te lo amo a ti, oh Dios, te lo amo. Te adoramos, te exaltamos a ti, soberano Señor. Padre, oramos, Señor, clamando, Señor, tu bendición para cada uno de los que aquí están, para que abran nuestro entendimiento, para hacer tu palabra y no solamente atesorarla en un rincón de nuestra mente, sino que ser hacedores de tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Y enséñanos a acercarnos a ella en humildad de corazón, Señor, sabiendo que por ella seremos nutridos, por ella, Señor, podremos crecer y madurar, Señor, para exaltarte y honrarte a ti. Padre, bendita tu iglesia y bendita la comunión, Señor, de las distintas comunidades de fe que hoy día nos hemos dado cita en este lugar. Señor, nos alegra el poder estar con hermanos, nos alegra poder compartir la comunión. Señor, viene de tu Espíritu. Muchas gracias. Bendiga a mis hermanos de Santiago, bendiga a mis hermanos de Rey de Reyes, bendiga a mis hermanos, Señor, de la Iglesia Bíblica Nacimiento. Bendiga, Señor, esta congregación bautista de aquí en Nacimiento. Y por sobre toda la denominación, por sobre todo, Señor, bendiga a su iglesia reunida, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Enséñanos a vivir para alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, una última indicación. No hay atrás